Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de una gran lucha que hubo en un cierto momento de la saga. Dos alumnos Sith con grandes habilidades del lado oscuro que se batieron en un duelo tan parejo que parecería difícil predecir cómo terminará. Esta es la historia del épico combate que enfrentó a Darth Maul contra Darth Vader en los tiempos de la Guerra Civil Galáctica. Una historia titulada Resurrección del Universo de Legends, proveniente del cómic Star Wars Tales número 9. Esto nos llevaría al inicio de esta historia del cómic con Darth Vader siguiendo la pista de un informante en una misión tan importante para el emperador que el maestro Sith decidió enviar a su discípulo y aprendiz Darth Vader. Este informante le revelaría cómo los rebeldes planeaban una reunión con el fin de pasarse los planos robados de la construcción de la Estrella de la Muerte justamente en esta luna. Darth Vader entonces le informaría a su tripulación que necesitaba investigar a fondo todo el asunto. Claro, deseaba conseguir los planos o por otra parte comprobar que la información de su infiltrado les proporcionó era falsa. Sin embargo, los tan ansiados planos a la estación de batalla no se encontraban en este lugar. Pero justo en ese momento, Lord Vader percibe una fuerza que le resulta familiar. Esto le intriga tanto que decide ir él mismo a investigar, acompañado únicamente de 2 soldados Stormtroopers, por lo que al resto de su escuadrón lo envía a investigar a esa luna y buscar datos de la posible reunión de los rebeldes. Pero Lord Vader no es el único que percibe que se trata de un lugar muy extraño. Este paisaje arenoso es difícil de recorrer y parece no haber señales de rebeldes. Por el contrario, los Stormtroopers en aquel momento también se dan cuenta que ese lugar es muy extraño y tenebroso. Pero claro, se trataba de una misión muy importante asignada directamente por el emperador hacia Darth Vader. Los mismos soldados troopers sabían perfectamente que a Lord Vader no le gustaban las fallas, por lo que el éxito de esa misión era de vital importancia. Pero es en ese momento, en esa caminata de exploración y reconocimiento, mientras iban investigando el territorio, que unos Stormtroopers serían atacados por la espalda. En la confusión del ataque sorpresa, ellos no se darían cuenta quién era su atacante, pero se nos dejaría entrever que era alguien con un sable de luz rojo y con grandes habilidades que los tomó por sorpresa. Es entonces que los soldados de Vader no podrían luchar contra este enemigo misterioso, que a pesar de ser uno solo, lograría pelear contra varios soldados a la vez e incluso eliminarlos por completo. Por favor, respondan, he perdido contacto visual. Esto diría un asustado Stormtrooper al quedarse solo, pero no por mucho tiempo, sino hasta que sería atravesado brutalmente por la espalda por la intensa luz roja de un bello plasma carmesí. Por otro lado, Darth Vader y sus 2 Stormtroopers que lo acompañaban en esta misión llegarían a un lugar misterioso y peculiar. Veríamos aquí una gran entrada que Vader abriría sin problemas. Lo sospechoso es que el lado oscuro es muy fuerte en este misterioso lugar, y se nos revela que hace muchos años, un aristócrata llamado como Barón Jorn abandonaría Coruscant y llegaría a este lugar con algunos de sus seguidores, porque ellos creían que en esa luna era un punto importante del lado oscuro de la fuerza. Por eso construyeron esa fortaleza con la intención de llevar a cabo experimentos para explorar el lado oscuro y de investigar y practicar estas artes. Pero algo misterioso ocurrió. Cuando llegaron las naves con provisiones para asistir a los nuevos habitantes, todos habían desaparecido. Solo quedaba Jorn, y Jorn se había vuelto completamente loco. Vader y su escuadrón, conforme se dirigían al interior de esa fortaleza, el poder del lado oscuro se volvería ahí más y más fuerte a cada paso. Pero aquí Vader ya no es el único que siente esta fuerza, sino que sin previo aviso, algo invisible ataca a los soldados de Vader. Era como si el lado oscuro mismo los atacara. Pero en ese momento, uno de los soldados voltea a ver si es un Vader enfurecido el responsable de este ataque. Pero increíblemente no era él. Alguien más estaba atacando a los soldados, alguien que dominaba la fuerza. Por ello, al ver las muertes de sus tropas, un Vader enfurecido, encendiendo su sable de luz, gritaría hacia unas figuras misteriosas que se ocultaban lo siguiente: ¡Muéstrate! No hay necesidad de mostrar las armas, Lord Vader. Esta silueta por fin sale de entre las sombras con esta respuesta. Parece que ellos son la razón por la que Vader fue atraído a ese lugar. Pero aquí se revelan varias figuras encapuchadas con máscaras. Unos claros usuarios del lado oscuro de la fuerza. Pero su objetivo apenas está por ser revelado. Eran innecesarios como el resto de tus acompañantes.
Nuestro interés está únicamente en ti, Lord Vader. Le terminarían diciendo al Sith. Pero estos misteriosos personajes parecen ser aprendices del lado oscuro que afirman ahí tener los secretos de los Sith y haber obtenido también increíbles secretos que solo estaban reservados para dos, aprendiz y maestro. Pero lo más sorprendente de estos aprendices es que conocían la verdadera identidad de Darth Vader como Anakin Skywalker y su pasado como un Jedi. Un pasado que Lord Vader deseaba enterrar, porque no era parte de él ahora. Por ello Vader les contesta con enojo que Anakin ya no existía. Sus enemigos entonces le revelarían que sus intenciones son destruirlo, ya que su pasado como Jedi y aún su conexión existente con el lado luminoso de la fuerza lo han vuelto un aprendiz impuro e indigno del emperador Palpatine, porque es justo esa conexión con el lado luminoso que no le permite tener un adecuado potencial Sith. Ellos afirman que alguien más debe de ser el adecuado aprendiz para ese gran maestro. Y es en ese momento que de entre las sombras aparecería una silueta que nos resulta familiar, muy familiar, pero súbitamente desaparece. Entonces estos aprendices oscuros le aseguran a Vader que él no es del linaje de Darth Bane, por lo que no merece servir al emperador. Esto, claro, es todo lo que necesita escuchar Darth Vader para sacar su sable de luz, encenderlo y atacarlos. Pero súbitamente sería contraatacado por otro sable de luz. Era Darth Maul con su famoso sable de luz doble. Es entonces que ambos seguidores del lado oscuro se debatirían con su increíble fuerza y habilidad en una danza que era resultado de todas sus enseñanzas como Sith. Claro, la aparición de este personaje sorprendería por completo a Vader, porque él sabía que Maul era el antiguo aprendiz del emperador y que fue asesinado hacía varios años. Al menos eso creía. Pero estos seguidores del lado oscuro, dándole una orden a Maul, detendrían brevemente el combate y nos diría que había otras maneras de crear un individuo si el odio era fuerte. Ellos tomaron la misión de crear un aprendiz adecuado para el emperador. Por ello habían logrado crear un clon de Darth Maul. Esta misión la habían iniciado sin el conocimiento del emperador. Ese era su plan: eliminar a Vader para que este clon de Darth Maul tomara su lugar como mano derecha del emperador y como aprendiz Sith. ¿Acaso pensaron que yo lo permitiría? ¿Que el emperador acaso lo permitirá? Eso sería lo que les contesta Vader después de escuchar su terrible plan. Los aprendices encapuchados estaban realmente seguros que su clon de Darth Maul vencería sin problemas a Vader y por ello lo retarían a un duelo, asegurando que el mejor aprendiz para el emperador sería el que saliera victorioso ante este encuentro. ¿Lo enfrentarás?, le preguntaron las sombras oscuras a Vader. Lo mataré, respondió muy seguro de su poder oscuro Lord Vader. Y es así como esta épica batalla daría inicio, ambos demostrando su increíble habilidad desenfundando sus sables de luz en un duelo donde ninguno de los dos tendría piedad sobre el otro. Maul está muerto, tú eres una vergüenza, le gritaría Darth Vader a su oponente. Tú eres la vergüenza, Jedi. Esa sería la respuesta enfurecida de Maul. Es entonces que el reparto de tajos continuaría, haciendo una auténtica danza de luces escarlata que iluminaban aquella cueva. Luchando por el lado oscuro, Vader estaba tratando de demostrar que ya no quedaba lado luminoso en él, y su oponente simplemente que él era el verdadero Maul y no una mala copia. La batalla continuaría, y es en un importante momento cuando Lord Vader, usando la fuerza, tomaría con mucha habilidad uno de los blasters de sus Stormtroopers caídos para atacar a su oponente disparándole sin piedad. Pero Maul sin problemas esquivaría este ataque y contrarrestaría este movimiento usando la fuerza y enviando a los Stormtroopers al vacío. No necesito ayuda para destruir a un impostor, afirmaría Vader. Irritadoramente, Maul le responde: tú eres el que utiliza una máscara, el que oculta que es indigno. ¿Quién de nosotros es realmente un impostor? Es así que el duelo continúa mano a mano, sin que ninguno de los dos obtuviera una ventaja clara mientras se repartían continuos tajos. Pero parece aquí que Maul tiene un plan, y es por ello que decide cortar uno de los cables que sostenían el andamio donde se encuentran luchando, y a continuación decidiría gritarle a Vader: sorprendido Jedi, me pregunto si eres tan confiado cuando no puedes depender del suelo que estás pisando.
Y veríamos cómo de manera estrepitosa, en ese momento que le da el corte final a los cables, que el puente comenzaría a caer y junto con él, Vader. Pero él es un Lord de los Sith y esto no sería un reto para él, por lo que lograría caer sin problemas en el suelo. Pero ambos ahora se encuentran en un terreno sobre unos terribles ríos de lava, y así comenzaría una persecución sobre un terreno caliente que nos recordaría a Mustafar. Ambos personajes correrían entre rocas y se encontrarían una y otra vez en un terreno sumamente peligroso, repartiéndose un sinfín de estocadas, pero siempre en cada una de ellas con el riesgo a caer a estos ríos de lava o de errar una estocada contra su enemigo. Los dos usuarios oscuros, claro, se dirigirían a algunas palabras mordaces, tratando de demostrar que uno sabía más que el otro sobre el lado oscuro de la fuerza. Sin embargo, en un cierto momento, desde las alturas, los enemigos encapuchados de Vader se darían cuenta que ambos tenían el mismo nivel de lucha y destreza, pero aún creerían que podrían vencer a Vader porque el acorazado Sith no era completamente parte del lado oscuro. Él, pues, no llegaría a controlar la fuerza de la misma manera que Maul, que se había entregado completamente al lado oscuro. Es así que las acrobacias de Darth Maul continuarían en medio del combate, y de una increíble manera, Maul terminaría hiriendo a Vader en el pecho, y se daría cuenta de los circuitos mecánicos que lo componen, e inmediatamente se pregunta cómo alguien así podría ser digno de ser el aprendiz del emperador Palpatine. Si parece ser más una máquina que un hombre, entonces, ¿cómo pues una máquina podría odiar a alguien? Pero es justo en este momento, cuando parecería estar casi derrotado por los continuos embates de Maul, que toda esta situación haría sacar la rabia de Lord Vader, y con un potente corte vertical tomaría la ventaja y lograría partir en dos el sable de luz de su oponente. Maul, claro, contraatacaría violentamente ahora con sus sables de luz separados en dos, y cada vez parecería ser más brutal contra el Sith acorazado. Tanto así que parecería que de nuevo las heridas continuas en Vader comenzarían a hacer estragos en su habilidad para seguirle el ritmo a Maul, porque parece que las habilidades de este último están siendo muy superiores a las de Vader, porque con un potente golpe lo tendría en el suelo, y las heridas de su traje y de su casco ahora soltando chispas y perdiendo potencia serían muy evidentes en Vader. Y así, con un aire de victoria, Maul finalmente diría: tu odio no estuvo cerca de ser suficiente. Pero en ese instante, cuando Maul se prepara para dar el golpe final, con un Vader casi derrotado, el Sith sacaría un as bajo la manga demostrando cuál poderoso era. Y es gracias a su increíble control de la fuerza que logra brevemente distraer a Maul para que voltee hacia atrás, y así Vader se lanza a recuperar su sable de luz que estaba en el suelo, pero al mismo tiempo logra impedir el golpe de Maul, quitándole la ventaja a quien ya se había preparado para la victoria. Y entonces, antes de recibir el golpe, Vader pondría su propio sable de luz apuntando contra su propio pecho y lo encendería brutalmente para que él mismo, acompañado de Maul, fueran atravesados por el plasma para así finalizar el combate con una terrible expresión de dolor en el Sabrak, y así solo escucharíamos la voz de un Maul finalmente decirle: ¿puedes odiar lo suficiente para destruirme? Me odio a mí mismo. Y es con estas palabras que Vader encajaría más su rayo de plasma carmesí contra Maul, no importándole lo que le pasara a sí mismo, por lo que el Sabrak súbitamente caería de bruces al suelo, soltando su sable de luz tras recibir aquella mortal herida. Estaba derrotado, pero Vader, a pesar del daño, se mantendría increíblemente de pie. Vader entonces comenzaría a alejarse, y solo al ver aquello escucharíamos: esto no puede ser, estábamos tan seguros. Eso afirmarían las tres sombras encapuchadas, que no podrían comprender qué había pasado. Se los dije, ustedes trajeron su propia ruina, contestaría Vader, pero al momento de sostener su sable de luz de forma amenazante, súbitamente estos tres encapuchados serían cruelmente electrocutados y casi instantáneamente calcinados por un poder mucho más allá. Veo que has sobrevivido, mi aprendiz. Esta figura que hablaba no sería otra más que el mismísimo emperador Palpatine en persona, y Vader se encontraría totalmente sorprendido de su presencia en esa extraña fortaleza, y se preguntaría si su maestro conocía por completo las intenciones de estos supuestos aprendices del lado oscuro.
Es entonces que el emperador nos revelaría que había decidido seguir la nave de Vader porque realmente esperaba que los rebeldes llevaran los planos a este punto. Esperaba que el informante estuviera en lo correcto y así lograr detener a los rebeldes, pero como sabemos no fue así. El emperador también se había sorprendido al darse cuenta de que los planos de la Estrella de la Muerte no se encontraban en ese lugar. No habría pues tal reunión entre los rebeldes para intercambiarse los planos. Vader entonces finalmente le revelaría a su emperador que solo fueron víctimas de los planes y engaños de los personajes que acababa de destruir a su llegada, de estos supuestos aprendices del lado oscuro, y también le diría que de algún modo habían logrado hacer un clon de Maul. Esta última revelación no le sorprendería al maestro, porque el emperador le explicaría lo siguiente: hay maneras para los que ya no viven puedan volver otra vez. Es así que finalmente Palpatine nos dice que ya conocía de los planes de aquellos herejes para crear un nuevo aprendiz que fuera alguien que reemplazara a Vader a su lado. Pero claro, el victorioso de este épico duelo fue Darth Vader. Por lo que ahora la prioridad para el emperador continuaba siendo recuperar los planos de la Estrella de la Muerte que habían sido robados por un grupo de rebeldes, porque con ello la construcción de esta importante arma de destrucción se encontraba en mucho riesgo, y así maestro y aprendiz finalmente se dirían: sígueme. Sí, mi maestro. Es así como termina esta increíble historia de Star Wars Tales número 9, Masters. Pero si también les interesa conocer esa otra historia sobre por qué Palpatine nombró de esa manera tan particular a Darth Vader en medio de la venganza de los Sith, esta aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otros videos que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.